Ya, tal como les mencionaba entonces, lo que vamos a estudiar hoy día es comprender cómo se componen los circuitos y qué papel juega la FEM dentro de estos, ¿no? Le aprovecho de contar que el domingo en la noche vi la película que les mencioné, esta que se llamaba La Guerra de las Corrientes. Y estaba muy buena. A pesar de que no menciona tanto los aportes de Tesla, pensé que iba a estar más enfocado a él. Habla de una forma bastante realista de cómo era en la época esto de tratar de poner un tipo de corriente u otra en Estados Unidos. Ya muestran cómo cada uno de ellos iba ganando más ciudades hasta que pasa algo que no les voy a decir, para que vean la película si quieren verla. Y ahí toma el rumbo que tenemos actualmente, que todas las centrales, casi todas, la mayoría de las centrales eléctricas actualmente utilizan corriente alterna, ¿no? Así que en las próximas semanitas que van a estar sin clases, podrían verla. Yo creo que les voy a hacer un trabajito muy simple, así como con décimas, de comparar las ventajas y desventajas de la corriente alterna y corriente directa en base a la película y el contexto de la época. Estuvo buena. Ya, ahora sí. Bueno, obviamente todo lo que hemos estudiado este año tiene relación con la electricidad. En lo que vamos a formalizar ahora, vamos a poder responder las siguientes preguntas, que es cómo se enciende una ampolleta, cómo funciona un tostador y cómo es que un celular puede funcionar con una batería de 3,7 volts. ¿Qué significa entonces este voltaje dentro de un circuito para hacerlo funcionar? Ya, entonces, no sé si alguna ha mirado alguna vez los postes que están como en el alumbrado eléctrico. Bueno, los cables de estos postes están cubiertos con materiales que son plásticos. Obviamente no se ve el cable en bruto, así como la parte del filamento, porque esto está recubierto con un material plástico, ¿ya? ¿Alguna sabe por qué se cubren o para qué se cubren los cables del tendido eléctrico? ¿O se imaginan para qué? Bueno, lo vamos a responder durante la clase, así que si no lo saben aún no importa. Pero yo creo que alguna ya lo sospecha o de frentón ya lo tiene claro, solamente que no se atreve a decirlo, ¿no? Ya. Bueno, además vamos a responder la pregunta de cómo se puede mantener una corriente eléctrica constante circulando en un conductor, algo que ya introdujimos la semana pasada, ¿ya? Y si existirá alguna relación entre el voltaje al que se somete un conductor, la corriente que circula a través de él y el tipo de material del que está construido, ¿no? Si existe una forma de poder relacionar todo esto, o sea, el voltaje que está entre los dos extremos de un conductor, la corriente que pasa y el material del que está hecho. En efecto hay una relación entre ellos, ¿ya? Solamente que esa relación vamos a llegar al final de la clase y ni siquiera tanto, vamos en verdad a estudiarla de vuelta de vacaciones en profundidad. Solamente que antes de estudiar esa relación, que fue algo descubierto por un científico llamado Simon Ohm, o Simon Ohm, vamos a tener que entender bien cuáles son cada una de las partes de un circuito. Así que vamos a ver las partes de un circuito. No sé si alguna sabe cómo se llama alguna de ellas. La pila, la ampolleta. Súper. La pila o batería, que funcionaría como el generador de carga, o sea, no es el generador de carga, es el generador del voltaje, que es la pila o batería que está acá, ¿ya? La ampolleta, que es la que nos permite ver si está fluyendo o no corriente, porque si no está fluyendo no se prende, y si está fluyendo va a encender ese filamento y se va a prender.
¿Alguna sabe cómo se llama esto? No siempre es así, pero siempre tiene uno. El El interruptor. interruptor. Interruptor, exactamente. Y esto es el cable, se llama conductor. Es el cable conductor. Justamente. Tenemos acá entonces lo mismo que antes, pero representado con una pila en vez de una batería. Que la diferencia entre una pila y una batería es que la batería tiene muchas pilas adentro. Y la pila es una sola. Y la batería obviamente puede generar un voltaje mayor y suele tener un líquido adentro, un ácido que funciona como electrolito, ¿ya? Que el electrolito es un fluido por donde pueden viajar las cargas. En cambio, la pila en general no tiene un fluido, sino que tiene un sólido, que suele ser como carbón o cualquier como metal que está en forma cilíndrica dentro de la pila, ¿ya? O sea, acá tenemos el generador del voltaje, que sería la pila, el azul, que sería el cable, el interruptor, y el aparato eléctrico que se enciende, ¿sí? Y que resiste el paso de la corriente al ocupar energía para prenderse. Entonces, esta es la simbología, la que está a la derecha, con la que se representan las partes de un circuito. La batería siempre se representa con una barrita más chiquitita y una más larga, donde la chiquitita es el polo negativo y la más larga es el polo positivo. Nosotros sabemos que la corriente siempre viaja de un potencial mayor, el positivo, a un potencial menor, el negativo, ¿no? La resistencia, que en este caso estaría representada por la pila, pero no es que la pila, por la ampolleta. Pero no es que la ampolleta sea un sinónimo de resistencia, sino que funciona como una. Cuando yo pongo una ampolleta en un circuito, esa ampolleta está resistiendo el paso de la corriente porque está ocupando energía eléctrica, ¿ya? Una resistencia en verdad no se ve así en un circuito real. Se ve, espérenme, denme un segundo. Se ve más bien, déjeme ver si tengo la mano. No, no tengo. Si alguna ha visto alguna vez un circuito como ya construido, la resistencia se ve más bien así. Espérame, voy a dejar de compartirles para que vean mi pantalla en grande. Se ve así, ¿ya? Es como un cilindro que tiene patitas, que son los cables, los conductores, por los que se puede conectar, esto se puede conectar entonces a un circuito, ¿sí? Las resistencias siempre tienen rayitas, porque esas rayitas representan algo, ¿ya? Y tiene entonces estas patitas, que son obviamente estos cables conductores, que se pueden doblar. No sé si se nota bien. Se pueden doblar porque se introducen así en un circuito. Obviamente si hubiésemos estado en el colegio, habríamos construido cosas con esto. Pero cuando volvamos de las vacaciones, igual lo vamos a hacer, solo que de forma virtual, con un simulador de PET Colorado que tiene para hacer circuitos de forma online, de forma virtual, ¿ya? Pero así es como se ve en verdad una resistencia, ¿ya? No es una ampolleta, solamente que la ampolleta funciona como una resistencia cuando la pongo en un circuito. Y eso. Bueno, en algún momento igual podría enseñarles qué significan los colores de las rayitas, pero la verdad es que no tiene tanto sentido aprenderlo ahora. Las que lleguen a estudiar esto en la universidad lo van a aprender sí o sí, se van a aprender después de memoria qué significa cada uno de los colores, ¿ya? No sé si alguna había visto esto alguna vez. Voy a guardar esto. Ya voy a volver a compartirles el Power, para que sigamos conociendo entonces las partes de un circuito. Y el interruptor es un botón sencillo, una palanquita o un botoncito que al estar abierto no permite entonces el flujo de electrones y al estar cerrado completa el circuito y puede entonces circular la corriente a través de él. Algo que yo creo que ya se lo había mencionado igual como por octavo básico.
Voy a guardar el circuito, la resistencia en el circuito. Ya. Así es como se ve entonces un circuito cuando está dibujado en su simbología, en el papel. Y esto es parecido a cómo se ve en la vida real. Tenemos entonces el interruptor cerrado, que se representa por dos puntitos negros, la resistencia, que es una línea zigzag, y la batería, que es el generador del voltaje, con una línea vertical más larga y otra más corta. Entonces, ya sabemos esto, y ahora sabemos que necesitamos electrones que viajen para poder tener el circuito completo, ¿sí? ¿Y de dónde se obtienen estos electrones que viajan? Bienvenidas que están llegando, voy a hacer un breve resumen express, que es, les estoy mostrando, perdón, cómo es que la corriente, o sea, por qué es que se mantiene la corriente fluyendo a través de un conductor, y estamos conociendo las partes de un circuito, ¿no? Que serían la batería, que funciona como generador de voltaje, el conductor, que es el cable, el aparato eléctrico conectado a él, que sería una ampolleta chiquitita o una resistencia o el aparato que yo quiero ocupar. Pues ahí funcionaría entonces la tele, el refrigerador, cualquier cosa que necesite un circuito para poder funcionar, o sea, que necesita electricidad para poder funcionar. Y acá está su representación en simbología. Ya, perfecto. Hasta aquí todo claro. Pero para tener un circuito necesitamos electrones fluyendo. ¿Y de dónde es que se obtienen estos electrones y a qué velocidad es que viajan estos electrones? ¿Ya? Bueno, cuando uno prende la luz, uno aprieta el interruptor, la luz se prende casi instantáneamente, ¿ya? O cuando yo estoy hablando por teléfono y al hablar, la otra persona me escucha también casi al instante, ¿no? Esto, bueno, se ve aparentemente como una rapidez infinita, ¿sí? Y esto es porque la señal se transmite por los conductores casi a la rapidez de la luz, ¿no? Pero eso no significa que los electrones se muevan a esa rapidez, porque los electrones son materia, y la materia nunca se puede mover a una velocidad casi igual a la de la luz, ni mucho menos más rápido que la luz, ¿ya? Si dijimos entonces que para que se mantenga la corriente en un circuito, el circuito tiene que estar cerrado y tienen que haber electrones fluyendo, y que en la vida cotidiana nosotros vemos que la señal se transmite muy rápido, pero no son los electrones los que se mueven a esa rapidez. ¿Cómo se explicará entonces esto? Si la velocidad de la luz es algo inmaterial, los electrones son materia, ¿no? Materia. Son la parte de lo que está constituida la materia, ¿no? El electrón, el protón y el neutrón. ¿Por qué entonces? A ver, acá podríamos agregar, ¿qué es entonces? ¿Qué es lo que se mueve así de rápido? Si no son los electrones y nosotros percibimos la señal rápidamente, ¿qué es lo que se mueve tan rápido? Bueno, la verdad es que lo que se mueve rápido, lo que se mueve a una velocidad casi la velocidad de la luz, es el campo eléctrico. El campo eléctrico es aquella representación de las líneas del aura, de la... Ay, ¿cuál es la palabra correcta? La deformación que se produce en el espacio cuando yo introduzco una carga en él, ¿sí? Y este campo eléctrico, al haber una carga positiva y una carga negativa, nosotros sabemos que hay líneas que se abren en una y se cierran en otra. Pero en esto mejor se los voy a mostrar. Para que me entiendan aquellas que no recuerdan esto. No lo tengo acá. Acá está. Ya, nosotros sabemos que al tener una carga positiva y una carga negativa, hay unas líneas que viajan de una carga hacia otra, ¿sí? Viajan de la carga positiva a la carga negativa.
Y esas líneas se llaman líneas de campo eléctrico. Entonces, esto es lo mismo que ocurre en una batería, en una pila. Nosotros tenemos el polo positivo y el polo negativo para que se produzca este campo eléctrico que impulse a las cargas a viajar. Esto sería la carga positiva y la carga negativa. Entonces, eso es lo que se muestra a través de esta imagen. Voy a ponerlo más grande. Acá tenemos una pila, una batería en verdad, con un polo positivo y un polo negativo, y estas líneas de campo, que sabemos que van del positivo al negativo. Entonces, es el campo eléctrico el que puede viajar por un circuito casi a la rapidez de la luz. El conductor, el cable, funciona solamente como un guía del campo eléctrico. Funciona como un camino para esa línea del campo eléctrico, ¿ya? Porque el campo eléctrico es algo que ocurre sin necesidad de que yo ponga algo ahí. O sea, yo tengo una pila en mi mano, hay un campo eléctrico alrededor de ella, solamente que yo como materia no la puedo detectar. Tengo que poner algo que esté cargado para que se pueda detectar, o tengo que poner un conductor, que es un hilo, literalmente un cable de metal, para que funcione como un camino para estas cargas. Porque el campo eléctrico es algo inmaterial, y los electrones son materia que necesitan algo para poder viajar. No podemos tener materia viajando en la nada. Entonces, viajan a través de este cable, que sería el conductor. Y acá les puse algo que les voy a leer y después se los voy a explicar. En una ferretería uno puede comprar una manguera que no contenga agua, ¿sí? Pero no se puede comprar un tramo de alambre, que es un tubo de electrones que no contenga electrones, ¿no? A pesar de que hemos hecho la analogía de que, por ejemplo, el agua fluye en una cascada desde un potencial mayor a un potencial menor, y por eso cae el agua en la cascada, esa analogía del agua nos sirve para algunas cosas, pero nos limita a otras. Por ejemplo, esta. El agua se comporta muy parecida a los electrones al viajar por una manguera, pero nosotros no podemos tener un cable sin electrones, aunque sí podemos tener una manguera sin agua, ¿ya? El cable es en sí mismo el portador de electrones, un tubo de electrones, ¿ya? Así que esa analogía del agua no nos sirve tanto para este ejemplo de tener electrones viajando a través de una manguera, porque una manguera yo la puedo tener sin agua, pero un conductor, un tubo, no lo puedo tener sin electrones, ¿ya? Entonces al final es el mismo cable que lleva los electrones el que tiene los electrones, ¿ya? Y esto tiene, si se dan cuenta, siempre es de cierto material, es de metales, porque son los metales los que tienen la capacidad de conducir la electricidad. Eso ya lo habíamos estudiado hace bastante tiempo cuando vimos lo de conductores y aislantes, que está por ahí por la guía 1, si no me equivoco. Ya. Entonces, voy a aclarar algunas cosas. Los electrones no se mueven a la velocidad de la luz. Lo que se mueve a la velocidad de la luz es el campo eléctrico, ¿sí? Y el campo eléctrico es dirigido a través de un tubo del cable para poder llevar los electrones de un punto a otro, ¿sí? Y que la fuente de electrones en un circuito al final es el material conductor mismo, ¿sí? La fuente de electrones es el mismo material en el que está construido el circuito. Ya habíamos mencionado entonces, pero lo voy a volver a reforzar, que la fuente de fuerza electromotriz realiza trabajo sobre la carga. Recordar que aunque se llamaba fuerza electromotriz, no es una fuerza, ¿sí? Es una fuente de voltaje. Se llama fuerza porque le da como un empuje a las cargas para poder viajar. Entonces le pusieron fuerza porque sería como este primer motor que hace que las cargas se muevan. Pero no es una fuerza porque se mide en volts, no en newton, ¿ya? Y que volts era Joule partido en Coulomb, la cantidad de energía que adquiere una carga al pasar por un circuito. Sabemos que la fuente de FEM realiza trabajo sobre la carga. Realiza trabajo ¿cómo? No importa, lo hace químicamente. Pero lo importante es que ustedes sepan que cuando se realiza trabajo sobre algo, se le entrega energía a ese algo, ¿sí? Y el trabajo que realiza la fuente de fuerza electromotriz sobre la carga
hace que ella aumente su energía potencial eléctrica y ese trabajo entonces es el que impulsa la carga a viajar a través del circuito. Lo hace químicamente dentro de la pila o batería a través de reacciones químicas. Reacciones químicas en el ánodo, cátodo, todo eso. Nosotros no nos vamos en el detalle de eso porque eso se estudia en química, no en física, ¿no? Pero ustedes solamente tienen física, así que eso se van a quedar sin saberlo a profundidad. Entonces, el trabajo por unidad de carga es la fuerza electromotriz, se representa con esa letra, que es como una, parecida a una E, pero más curvita, se llama epsilon en verdad, y es una letra griega. Además, la semana pasada vimos qué significaba esto, qué significaba que la fuerza electromotriz realice trabajo sobre una carga. Si se acuerdan, yo les mostré un video donde había una mano tomando pelotitas y poniéndolas arriba otra vez, haciendo el análogo de que esas pelotitas son los electrones viajando por este plano inclinado con clavitos y que representarían la corriente en un circuito. Entonces, tenemos el plano inclinado con los clavitos, que representaría la resistencia del material al paso de la corriente. Tenemos las bolitas naranjas, que serían los electrones, y tenemos la mano, ¿sí? La mano solamente tiene que poner la pelotita desde abajo hacia arriba, y luego nada más, porque la carga viaja sola a través del plano inclinado. Esto lo vimos a través de un video. Se los voy a mostrar otra vez para aquellas que no lo recuerdan. Pero es importante que entiendan que al final la mano abajo, la bolita abajo, sería la carga en la terminal negativa, y la mano, al subir la pelotita, la pone de nuevo en la terminal positiva, que es donde está en un potencial mayor. Esto de pasarlo de la terminal negativa a la terminal positiva, lo hace químicamente, a través de reducciones y oxidaciones químicas. Ya, voy a dejar de compartirles esto porque les quiero mostrar. Espérenme un segundo. No, mientras lo busco voy a dejar eso de fondo para que aprovechen de leerlo. Acuérdense que cualquier pregunta me la pueden consultar. Un momento, estamos cargando. En el tema anterior vimos la ley de Ohm y usamos un análogo meca-tía en lanzar bolitas. Vemos que la corriente de bolitas, nada, que permanezca constante, debemos recoger las bolitas una vez que han bajado y volverlas a tirar desde arriba, de potencia. En el tema anterior vimos la ley. Ahora sí les voy a compartir el video. No sé qué están viendo, ¿no? Espérenme. Un segundo, un segundo. Y ahora sí. Vamos a ver de nuevo este video. En el tema anterior vimos la ley de Ohm y usamos un análogo mecánico para explicarla, que consistía en lanzar bolitas por un plano inclinado con obstáculos. Decíamos que la corriente de bolitas, que representaban a los electrones, era proporcional a la altura del plano inclinado, que era el análogo de la diferencia de potencial. En esta analogía, para que el flujo permanezca constante, debemos recoger las bolitas una vez que han bajado y volverlas a tirar desde arriba. En los circuitos eléctricos, la batería es la encargada de realizar dicha tarea, y al trabajo por unidad de carga que realiza la batería se le conoce como fuerza electromotriz. Ojo, aunque se llame fuerza electromotriz, no es una fuerza. De hecho, se mide en voltios. Idealmente, la corriente... Con eso basta. Si al final lo que importa es entender que este proceso que se realiza con la mano al tomar la bolita y volver a subirla, que acá la bolita baja por diferencia de alturas,
es lo que se produce dentro de una pila o batería cuando una carga viaja a través de ella. No sé si eso ya está claro. Igual lo he explicado varias veces. Espero que ya esté ready. A ver, ¿dónde está? Acá. Aquí. Ya. Lo nuevo que vamos a agregar hoy es lo de resistencia. ¿Qué es la resistencia eléctrica y de qué factores depende la resistencia eléctrica? La resistencia es un concepto, ¿ya? Vamos a hacer una analogía con agua, ¿sí? Imagínense, bueno, ustedes se imaginan que los bomberos tienen unas mangueras mucho más grandes que las que nosotros tenemos en nuestras casas, las que tienen patio. ¿Para qué necesitan que la manguera sea de un mayor diámetro, los bomberos, que una manguera pequeñita, una manguera de jardín? Para tirar más agua. Para llevar más agua, exactamente. Para llevar más agua, ¿ya? Entonces, y además, si la manguera es demasiado larga y se enrolla y se da vuelta entre ellas, ¿creen que le va a costar al agua fluir o le va a ser sencillo fluir? Si la manguera es muy larga. ¿Es más fácil que pase agua por una manguera más larga o por una manguera más corta? ¿Más corta? Más corta, obviamente porque tiene un menor camino que recorrer. Bueno, esa analogía de agua pasando a través de una manguera también nuevamente nos sirve para explicar qué es la resistencia. Voy a leer esto nuevamente. Cuando el agua fluye en un tubo, el flujo de agua depende no solo de la diferencia de presión entre los extremos del tubo, sino también de la resistencia que presenta el tubo mismo. Un tubo corto presenta menos resistencia al agua que uno largo. Además, cuanto mayor sea el diámetro del tubo, su resistencia será menor. Es igual con la resistencia de los conductores por los que fluye la corriente. La resistencia a un alambre depende de su grosor y su longitud, así como de su conductividad. El grosor se entiende, es qué tan grueso o qué tan delgado sea un cable. Los cables de alta tensión son cables muchísimo más gruesos, y los cables que nosotros tenemos en las casas, los que nosotros enchufamos, tienen un diámetro muchísimo menor. Lo de la longitud también se entiende, porque es el largo del cable, pero la conductividad es algo que depende del material del que está constituido, ¿ya? La conductividad depende de si es vidrio, si es hierro, si es madera, etc. ¿ya? Esta conductividad está relacionada con lo que nosotros ya estudiamos antes, que son los conductores y los aislantes. Entonces se entiende obviamente que aquellos materiales que son conductores es porque tienen una mejor conductividad. Acá tenemos entonces el bombero tirando agua con una manguera más ancha de las que nosotros usamos en la vida cotidiana. Se ha demostrado experimentalmente entonces que la resistencia de cualquier alambre es directamente proporcional a su largo, o sea, mientras más largo, más resistencia, e inversamente proporcional a su área, a su ancho. Mientras más ancho, menos resistencia. Y Rho, que es esta letrita que está acá, es la resistividad y depende de cada material. Es una propiedad de la materia que está constituyendo el cable. Por eso, cuando se toman decisiones sobre qué cables usar en el alumbrado, se tiene que pensar cuáles son los que tienen mejor conductividad, ¿no? Espérenme, que quería buscarles algo. No sé si ustedes saben de qué material son los cables que están como en las calles, como en los postes. Profe, Dígame. antes de que continúe, ¿podría repetir que era esa P que sale abajo donde dice donde P es la No, sí resistividad? sé lo que dice. No es una P, se llama Rho. Es una letra griega. Parece una P, pero en verdad es una letra griega que se llama Rho. Escríbase. Ah, ya. Muchas gracias. Vamos a subir esto. Y se llama resistividad. O sea, representa la resistividad en un circuito.
¿Pueden darme lo que piensan de qué material creen que están construidos los cables? Los cables eléctricos. O cuando alguna, no sé, ha abierto un cable y se ha visto lo que tiene dentro. ¿Cobre o no? Sí, tienen cobre. La mayoría de los cables que se usan son de cobre. Cobre recubierto con plástico, ¿ya? ¿Por qué está recubierto de plástico? Ese es el aislante, ¿verdad? Exacto. Es el que funciona como aislante para que la corriente solo siga ese camino, ¿ya? Y cuando un cable está pelado, a uno le puede dar la corriente, porque nosotros tenemos sales minerales en la piel que funcionan como conductores de la electricidad, ¿ya? Así que el cable de cobre va recubierto de un plástico. Ahora, ¿existen mejores conductores que el cobre? Por supuesto que sí, pero son más caros. Por ejemplo, el oro es mucho mejor conductor porque tiene una resistividad más baja que el cobre, pero no podemos usar cables de oro porque el oro es mucho más caro. Esperen, voy a buscar el material que era el mejor conductor porque estoy casi segura cuál es, pero no quiero mentirles. Material que el año pasado traté de conseguírmelo y no fue imposible. Ah, no, el oro sí es como dentro de los primeros lugares. El oro, la plata, cobre, hierro y aluminio. Esos son los mejores. De hecho, el mejor es la plata. La plata es mejor conductor que el cobre. Y que el oro. Bien. Entonces, tenemos esta pregunta o sea, no tenemos ninguna pregunta, yo les voy a hacer una pregunta. Tenemos esta ecuación matemática que nos representa cuantitativamente con cómo se representa la resistencia de un cable. Ya dijimos entonces que era directamente proporcional al largo, la resistencia al paso de la corriente aumenta mientras más largo es el cable, disminuye a medida que aumenta su área, y depende del material del que está construido el cable. Yo en las pruebas de admisión universitaria he visto casi año por medio preguntas sobre la resistividad. Así que igual prefería que la estudiáramos. Hay un año que preguntaron simplemente de qué dependía. Espérenme, se las voy a mostrar. Les voy a mostrar eso y vamos a terminar la clase. Profe, Dígame. eso sí, ¿cuál es la unidad de medida de la resistencia, o sea, de esa fórmula que mostró? Ah, buena pregunta. Deme un segundo. Ok. Eso es bueno, siempre hay que preguntar en qué se miden las unidades de medida. Ay. Parece que acá está. Pero igual si no la encuentro no me importa. Se la puedo poner al final de la diapositiva. Ya, te voy a responder al tiro la pregunta, Rebeca. La resistencia se mide en una unidad de medida que se llama ohm. ¿Ya? Se escribe como OHM. ¿Dónde lo dije? Se escribe en ohm. Perdón, se mide en ohm. Esa es su unidad de medida. A esto de metro partido en metro cuadrado y su resistividad se le llama ohm. Vamos a aprender la próxima, no la próxima, porque la próxima son vacaciones. O sea, no vacaciones, pero tiempo de desconexión. Vamos a aprender por qué se llama Ohm, que igual ya se lo mencioné, que es ese científico que hizo una ley llamada ley de Ohm. Él descubrió de qué factores dependía la resistencia de un cable, y por eso en honor a él se le puso Ohm a la unidad de medida de la resistencia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna
pregunta, no sé, sobre esta diapositiva o esta? ¿No? Voy a esperar un ratito, ¿ya? Pero mientras, a ver, voy a aclarar algunos conceptos claves. Ah, bueno, vamos a ver si podemos responder algunas de estas preguntas. Una ampolleta entonces se enciende porque tenemos una corriente viajando a través de ella, tenemos un circuito entonces que llega al filamento de la ampolleta. La ampolleta está hecha de un material que funciona como resistencia, y de hecho las ampolletas antiguas se prendían por incandescencia, que la corriente que pasaba por el filamento tenía que calentar ese filamento. Por eso primero tenía que calentarse y luego prenderse. No es que eso ocurriera en mucho tiempo, uno prendía la luz, igual se prendía el tiro, pero no se veía exactamente igual a cuando uno la prendía cuando ya había pasado un ratito. Y además eran muy derrochadoras porque gastaban más energía en calor que en luz. ¿No? ¿Cómo funciona un tostador y una batería de un celular? Hay algo que no le he dicho, que lo tienen que saber. Las baterías de los celulares, nosotros sabemos que las conectamos a la corriente de nuestros enchufes, que es la que viene por corriente alterna. Pero la batería que está dentro no ocupa corriente alterna, ocupa corriente continua. Para poder hacer ese cambio de corriente alterna a corriente continua, es que se necesita la cajita que es el cargador del teléfono. Esa cajita no es un simple enchufe, sino que adentro tiene un transformador. Vamos a estudiar más adelante cómo es que funciona un transformador, pero es el que hace que la corriente pase de ser alterna, o sea que varía su dirección, a ser continua, y además le baja el voltaje para poder ocupar solo el necesario. Nosotros sabemos que por la corriente de las casas pasan 220 volts, pero el celular solamente va a ocupar 3,7. Y si yo le hago pasar de los 220, quemo la batería del celular. Así que hay que tener cuidado con qué cargadores ocupan para cargar las baterías de sus teléfonos. Porque si ocupan un cargador que no es el debido, van a terminar dañando su batería. ¿Ya? Y bueno, la respuesta de esto es que se cubren entonces para que la corriente fluya por donde tiene que fluir, que es por el cable. Se recubren de un material aislante para que no se produzca un cortocircuito. Eso, chicas, voy a subirles esta diapositiva, esta Power. No les voy a dejar tarea, obviamente, porque la próxima semana es para ustedes, pero ya la próxima vamos a hacer algunos ejercicios aplicando esta ecuación matemática y vamos a empezar a hacer ejercicios de circuitos. Circuitos en serie y circuitos en paralelo aplicando la ley de Ohm. Profe, Dígame. en el caso de que, ¿por qué se cubren con plástico? Aparte de que sea para que la corriente fluya, ¿no puede ser también como para que no tocar el cable y nadie se muera y que por eso está cubrido de plástico? Es que ¿O nada justamente, que ver? es que eso es lo que dije. No sé si lo había entendido diferente, pero Ya. funciona como aislante, y el aislante es justamente el que hace eso. Que cuando uno toque el cable del poste, uno no se electrocute porque está aislando la corriente del cable. Ya, perfecto. Se pone un Y, aislante. y profe, otra pregunta. Dígame. ¿Cómo, en el caso del tostador, cómo era que viajaba la corriente que no No la se lo he alcancé a notar? explicado. No se lo he explicado. No se lo he explicado. Ya, perfecto. Pero en Ya, el tostador gracias. funciona. También hay una transformación de energía. En el caso del tostador se transforma energía eléctrica en energía calórica a través de unas celdas que tiene dentro. ¿Ya? En la ampolleta es energía eléctrica a energía lumínica. En el caso del tostador es energía eléctrica a energía calórica. Y en el caso del celular es energía eléctrica a energía potencial química. Esos son los tipos de transformaciones de energía que hay. Energía potencial química, que son baterías de litio las que se ocupan ahí. Eso, chicas. Estamos con la clase de hoy. Les iba a dejar una preguntita, pero mejor no. Así aprovechan de pasar esto limpio y quedan libres. Quedan libres de física. Recuerden responder las preguntas de intensidad corriente. No les pregunté si tenían dudas sobre eso. Si alguna tiene dudas sobre alguna de las 5 preguntas dejadas sobre intensidad corriente, me puede preguntar. Las dejé hasta el viernes, no hasta hoy.
para que las hagan en cualquier momento y ustedes organicen su semana. ¿Ya? A ver, no está. Pero bueno, están en Classroom, aparece como tarea asignada y son 5 preguntas donde tienen que subir 5 fotos. Una foto para cada pregunta. Eso. Si no hay más preguntas, terminamos por hoy. Yo tengo otra. Dígame. Lo siento, profe, por ser muy preguntona. Ya, mi pregunta es, al final, ¿qué va a pasar con la guía anterior y con las notas? ¿Cuándo vamos a ver nuestras notas? Cuando las termine, Rebe. Ah, Yo ya, les voy a avisar por perfecto. correo, que no he terminado. Ya, ya, muchas gracias. ¿Ya? Ya. Pero en todo caso, si hubiese habido algo muy malo, ya lo sabrían. Así que eso es como una buena noticia. Ya. Tengo más clases ahora, así que las dejo. Voy a dejar de compartirles. Que estén muy bien, que tengan una buena semana. Chao, niñas. Muchas gracias, Chao. profesora. Chao, chao.